Continúan los problemas internacionales de Chile con Israel en lo que se ha convertido en el episodio más reciente de algo que se da de manera bastante recurrente de Boric criticando bastante al gobierno israelita. Y en medio de todo eso vamos a observar que esto lo hace con respaldo en parte de dichos de la ONU, donde se está acusando que Israel estaría haciendo violaciones de derechos humanos, y sistemáticamente Boric continúa en la política de presionar a ese país que tiene una alianza importante a nivel económico, también militar, a nivel de investigación y también a nivel de desarrollo industrial con Chile. Todo eso lo vemos a continuación. Ya vimos en el pasado que el gobierno de Gabriel Boric, incluso desde antes de este conflicto entre Palestina e Israel, en el caso de Gaza, ha tenido muchos enfrentamientos con el gobierno de Israel. En particular, recordemos que los ha criticado mucho porque Boric ha apoyado desde siempre bastante la causa palestina, ha sido uno de los presidentes de Chile más duros en contra de Israel y simultáneamente ha tenido una serie de escándalos que han llevado a que incluso el gobierno de Estados Unidos se le lanzara en contra en un momento por su trato con respecto a Israel, ¿no? Tanto así que lo han acusado de antisemita, etc. Y el episodio más reciente se da luego de un informe de las Naciones Unidas que informa que el conflicto que está ahora en Gaza entre Hamas e Israel es el conflicto más letal para niños que ha habido en el plazo de un año, en bastante tiempo. Se informa que han muerto una cantidad importante de niños, donde los más de 16.000 que ya han fallecido en la franja de Gaza, la amplia mayoría de ellos son menores, ¿no? Y en razón de ese informe que dice, y cito, que la ONU dice que en Gaza han muerto más niños que en cualquier otra guerra en un año, Boric dijo lo siguiente: brutalidad inhumana de Netanyahu y su gobierno. Ahora, esto lo dijo en una historia de Instagram. Y vale la pena decir que una cuenta X de una figura no política dijera algo así no tiene mucho impacto, ¿no? Pero cuando tú eres presidente, la figura que representa tanto a nivel internacional como nacional temas de política y también es la imagen mundial de un país, no pueden mandarte comentarios de geopolítica, así nomás, así dices una frase como si fuera simplemente una figura que no tiene influencia real en el mundo político, ¿no? Esto tiene repercusiones, especialmente porque ya ha empeorado sustancialmente la relación entre Chile con Israel. Y hay que tomar en cuenta que en temas económicos hay colaboraciones importantes de Chile con Israel, también en temas geopolíticos y simultáneamente en temas de investigación, por lo que empeorar aún más esa relación, que ya se ha ido cortando con el tiempo, trae un perjuicio real para el ciudadano común y corriente de nuestro país, que ya se encuentran problemas económicos graves y de decadencia por todo el mal manejo que este gobierno ha hecho. Empeorar esto simplemente va a generar una decadencia mayor a nivel nacional, ¿no? Pero no solo este tipo de mensajes por temas de convicciones per se, sino que también hay un tema político. Chile es sabido que tiene la comunidad palestina más grande del mundo fuera de la misma Palestina y por lo mismo hay un apoyo bastante fuerte a Palestina, tanto así que ha habido manifestaciones importantes en Chile a favor de Palestina y particularmente no ha habido demasiadas condenas en contra de Hamas y simultáneamente aquellos que son líderes de dicha agrupaciones le han estado exigiendo a Boric que quiebre relaciones oficialmente con Israel y se le expulsa al embajador, a la vez de que se califique como genocidio lo que está ocurriendo ahí. Ahora, estos llamados han ido aumentando no solo por este informe de la ONU, sino también por las imágenes que han salido de la franja de Gaza luego de que se lograra dar vuelta este bloqueo informático que había ahí, porque por unas semanas Israel bloqueó todo acceso a internet en la zona, y las imágenes que han salido ahí por parte de la prensa han sido bastante desoladora, especialmente lidiando con el caso de los menores. مشاهد مروعة لهذه المشفى بوجود خدج. ستشاهدون الآن خدج رفض الجيش الإسرائيلي إخراجهم من هذه العناية، لذلك اضطر الأهالي وفق شهادات الكثيرين الذين التقيت بهم، اضطر الأهالي لتوديع أبنائهم وتركهم يموتون على الأسرة. هذه هي الصورة من داخل العناية المركزة لمستشفى النصر للأطفال، حيث كما تحدثنا رفض الجيش الإسرائيلي إخراج هؤلاء الأطفال وعمل على منع أي أحد إخراجهم من المشفى.
Eso que vieron ahí es un caso que se encontró en un hospital que fue obligado a ser abandonado por fuerzas de Israel, que obligaron a los locales palestinos a abandonarlo, en lo cual se encontraron a 5 bebés prematuros muertos, porque hubo que abandonarlos ahí por obligaciones que se hicieron por el ejército de Israel. Eso lo descubrió ahí la prensa y lo vieron en pantalla. Esto ha sido confirmado y se está calificando como un crimen de lesa humanidad, porque está generando la muerte de bebés, ¿no? Entonces es fuerte, inevitablemente lo es, y esas cosas son sumamente condenables, ese tipo de hechos. Ahora lo que termina ocurriendo con eso es que inevitablemente, de manera comprensible, esto genera más rabia. Y lo más terrible de esta situación es que por los actos de un gobierno que el de Netanyahu es bien nefasto, seamos sinceros, y tiene muchos casos de corrupción, bien nacionalista también, y por otro lado de un grupo terrorista como Hamas, los que están terminando pagando los platos rotos, ¿quiénes son? Los ciudadanos comunes y corrientes. Por un lado vemos que están muriendo una cantidad brutal de civiles palestinos que no tienen nada que ver y no tienen ninguna realmente decisión en eso. Hamas tampoco es como que haga elecciones, salió electos hace una década y después nunca más soltaron el poder, ¿no? Y no se habían electo por paliza tampoco. Entonces se observa incluso con encuestas que más de la mitad de la población palestina, incluso que vive en Gaza, no le gusta jamás, pero mala suerte nada más, porque se les impuso de manera forzosa. Y simultáneamente el gobierno de Netanyahu está en una coalición bastante débil y tiene muchos casos de corrupción, ha sido muy cuestionado. Y han muerto numerosos civiles en Israel cuando fue el ataque de Hamas, el grupo terrorista, que no tenían nada que ver, ¿no? Y ahora a nivel mundial casi que se están atacando entre civiles que no toman ninguna decisión cuando son gobiernos y grupos armados terroristas los que hacen este desastre. ¿Qué culpa tienen judíos en distintas partes del mundo que ahora los están funando, atacando y a veces golpeando o destruyendo sus negocios cuando ellos no tienen nada que ver con eso? ¿Y qué culpa tienen los palestinos también, como si se les tratara como si fueran terroristas aquellos que son simplemente civiles? Esto es realmente una lástima más que nada por la población civil, que terminan siendo instrumentos de grupos de poder político. Y siempre pasa eso con estas guerras. Son los políticos y los grupos de poder, en este caso presidentes como, bueno, el líder de Israel como Netanyahu, o grupos terroristas como Hamas, los que hacen esto, y los que terminan pagando los platos rotos son los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? A los otros lo usan como títeres. Es una lástima, ¿no? Pero este tipo de situaciones, especialmente esto que ocurrió con Infante, es lo que generó esta disposición de Boric. Ahora vamos a ver qué ocurre a nivel internacional, porque a pesar de que Israel está recibiendo muchos cuestionamientos internacionales, hay que tomar en cuenta que tiene todavía el respaldo oficial y casi permanente de prácticamente toda la Unión Europea y también de Estados Unidos, que Estados Unidos hace poco incluso está enviando bastante gestiones militares a Israel en esta situación, y al mismo tiempo enviaron un portaaviones que fue hace poco bombardeado por los grupos terroristas que están en Yemen apoyando a Hamas y a la causa palestina. Y eso ha generado que probablemente se dé una intervención más directa, ¿no? Y simultáneamente también lo que se anunció por parte de Israel, que no se ha hablado mucho en Chile, es que cuando se termine esta guerra y probablemente la ganen, la Franja de Gaza no pasará a control palestino de ninguna manera, sino que se espera que haya una ocupación militar permanente por parte del ejército de Israel, o que lo anexionen directamente a su país. Es lo que ya parece ser una tendencia que siempre ocurre, que hay un ataque de guerra ofensiva por parte de grupos árabes a Israel, esto desde que existen como país, ellos se defienden, son brutales, pero defendiéndose, ganan la guerra, toman más territorio y se repite el ciclo. Y pasa unos años de paz tensa y muertes entre medio, y el ciclo se repite y al final Israel termina ganando en territorio. Ahora, en medio de eso, vale la pena decir que ahora se está acusando que Israel sabía de Hamas que iba a hacer este ataque y dejó que ocurriera con la excusa de tomar territorio el gobierno de Netanyahu. Eso por filtraciones de la prensa internacional. Vamos a ver si eso es cierto o no, pero es una situación bastante grave. Pero de todas maneras, Chile no debería tomar una posición, sino mantener una estricta neutralidad. Igual como lo hace México con todo tipo de actos, que para ellos está en su constitución. No debemos tomar una intervención ni en la guerra ruso-ucraniana, aunque Boric sí interviene también en eso. No deberíamos tomar en el conflicto de Israel y Palestina, también lo hace Boric. Y tampoco deberíamos tomar una posición de intervención en el caso de la guerra posible que se va a desarrollar entre Venezuela y Guyana. No son ninguno de esos temas que nos competan, y simultáneamente Chile ya tiene suficientes crisis y problemas internos que no se lo van a solucionar como para andar metiéndose en conflictos internacionales que tienen repercusiones políticas, económicas y sociales. Realmente creo que el camino es la neutralidad, aunque Boric parece que no es capaz de hacer ese tipo de gestiones más, podríamos decir, cuidadosas, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta crisis que se está dando nuevamente con Israel en medio de esas denuncias bastante graves por lo ocurrido en la Franja de Gaza? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Olga Macaya, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube.
Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.